Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Lo que quiero manifestar, lo primero, es lo que me agrada estar aquí en este distrito, por supuesto, y en esta asociación, porque yo, como ha dicho Fernando, fui hace ya muchos años, pero fui concejala de este distrito y efectivamente ya en aquel entonces, aunque es verdad, y aquí se ha dicho, las sociedades evolucionan y evolucionan muy rápidamente, pero ya había una serie de temas que hoy todavía tenemos que seguir afrontando y que tenemos que seguir pues mirando y trabajando en ellos. Pues por tanto me da mucha alegría estar hoy aquí y ver de nuevo a Fernando, que tanto trabajaba ya entonces, estoy hablando hace más de 20 años, y ya estaba muy activa esta asociación y ya se hablaba entonces, no había tantas personas nacidas fuera de España que hubieran llegado a nuestra ciudad, pero bueno, ya había una llegada importante. Para que os hagáis una idea, yo después de estar aquí en Tetuán como concejala, me fui a llevar la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Siempre he estado muy especializada en los temas de servicios sociales. Y en aquel entonces empezó a tener que generarse, a tenerse que producir una organización interna, una estructura dentro de la administración municipal para que se dedicasen personas especializadas a estos temas, ¿no? No es tanto tiempo en el fondo, ¿no? Porque es verdad que en nuestras vidas 20 años sí son mucho, pero en lo que es la historia de una ciudad, en lo que es la historia de una administración, no es tanto, ¿no? Pues como os digo, había departamentos entonces pues de mayores, de familia, pero no existía el departamento para hacer programas y políticas de inmigración, y en aquel momento se empezó a trabajar en ello. Hoy es verdad que el Ayuntamiento de Madrid tiene magníficos especialistas, magníficos técnicos especializados en el tema, y se están haciendo buenas políticas que tienen como objetivo lo que aquí se ha dicho. Es que hablar después de dos buenos oradores es muy difícil, pero realmente esa es la idea, ¿no? Lo que decía Vladimir, ¿no? Que pueda haber una mayor integración y que cada vez haya menos diferencia. Es verdad que los cambios sociales nos han llevado a tenernos que enfrentar a distintas realidades. Esta misma mañana me hablaban unos vecinos que me protestaban para ver si yo, como Grupo Municipal Popular, podía decir algo a la responsable actual, que es la concejala de Equidad, Marta Higuera, porque se está detectando que se están haciendo muchos poblados en distintas zonas de Madrid de población gitana rumana, que se están instalando y están creando pequeños poblados. Pues eso, por ejemplo, que ahora se ve como una novedad y que te lo vienen a contar para que también apoyes y ayudes y digas algo en las comisiones o en los plenos correspondientes. Nosotros ya lo vivimos en aquella época. Hace unos 20 años tuvimos una llegada de población gitana rumana, que yo me acuerdo que habían acampado entonces en los alrededores de La Paz, en la zona de... Y ya entonces hubo que hacer y programar una serie de programas en los que se trabajaba ya también con el tercer sector, en un proyecto que se llamaba APOI y que sigue existiendo, ha evolucionado obviamente, y ya se tuvo que hacer unos programas de dinamización, trabajar con ellos con la infancia, pedir que se escolarizaran a los niños, que no se utilizaran para la mendicidad. Es decir, hay una serie de fenómenos que obviamente pues siguen, lo que pasa que han cambiado y han cambiado de matices, ¿no? Y este es un distrito en el que estamos. Yo me alegro que se hable de esto en Tetuán, no porque piense que Tetuán sea distinto de otros distritos, pero sí cada distrito tiene su entidad y su personalidad. Y este es verdad que es un distrito que tiene una media de personas nacidas fuera de España muy alta. O sea, y ahí ya incluyo a los nacionalizados, o sea, no pienso solo en la persona migrante que ha venido y todavía no tiene la nacionalidad, sino también... Y en eso Tetuán pues tiene un porcentaje muy alto. Y si hay un tema que a mí me preocupa, yo creo que hemos hecho una buena integración, y lo digo sinceramente, luego me gustaría oíros, ¿no? Pero yo creo que se ha conseguido en Madrid una buena integración, y que esta es una ciudad en principio muy acogedora, que con esto no quiero decir que no haya problemas o que no veamos los problemas, ¿no?
Pero yo creo que ahora estamos ante un problema que son las segundas generaciones, ¿no? Personas que ya han nacido aquí, pero sus padres son de fuera, chicos muy jóvenes que están entrando en unas problemáticas que no esperábamos. Yo recuerdo cuando estaba de concejala de servicios sociales, vino a verme el embajador de Holanda y venía a preguntarme qué estábamos haciendo aquí ante la llegada de la inmigración y que quería hacer un intercambio de buenas prácticas, ¿no? A mí, sinceramente, me chocó y pensé, pero bueno, ¿cómo un país del norte de Europa que se supone que están mucho más avanzados en temas de políticas sociales, de derechos, de fin, los ves un poco como los más avanzados, ¿no? Viene a preguntar a un concejal de Madrid que qué hace con la inmigración, ¿no? Y entonces él me daba esa explicación, que es que ellos se habían encontrado que había llegado una generación que había venido a trabajar, pero que luego allí habían nacido hijos de esas personas y que no se les habían adaptado a la vida en las ciudades. Entonces, bueno, os lo digo como anécdota, no venía a preguntar qué políticas estábamos poniendo en marcha, porque realmente aquello se habían encontrado en ciudades como Rotterdam, como Ámsterdam. Yo creo que eso ahora, por ejemplo, lo estamos viendo en Tetuán. Otra cosa que me preocupa mucho de este distrito es que llevamos unos meses, un tiempo muy corto, en el que parece que Tetuán se está complicando mucho. Es decir, es un distrito en el que hay gran cantidad de problemas, que tenemos bandas, que tenemos enfrentamientos, que hay... Yo no sé si estaré equivocada o no, pero he tratado de documentarme, de hablar también con delegación del gobierno. Encuentro que eso no es así, que es verdad que ha habido temas puntuales, que es verdad que no hace mucho tuvimos un consejo de seguridad y salieron muchos temas, que hay preocupación entre los vecinos de Tetuán, pero yo tampoco creo que se pueda de alguna manera como poner a Tetuán en el disparadero de qué horror, qué distrito, todo pasa aquí, qué enfrentamientos tienen, qué mala relación hay entre unos y otros, porque yo creo que eso se saldría de la realidad, no sería lo que realmente está pasando. Por supuesto que hay que actuar y por supuesto que hay que evitar determinadas cosas que aquí están pasando, pero tampoco saquemos de quicio las cosas, porque eso puede perjudicar no solo a la imagen, que sería lo de menos, porque aunque vivimos en una etapa muy de imagen y muy de fachadas, al final lo importante es lo que en profundidad pasa y la realidad de lo que está ocurriendo. Yo creo, por tanto, que este es un distrito en que la integración se ha producido bien. Ahora estamos teniendo una serie de problemas que yo creo que vamos a abordar y que desde luego el camino, ya que ya se ha dicho, es el camino de ir generando políticas de acercamiento, políticas de contacto con las asociaciones, que al final son las que están en contacto con el día a día. Mirad, yo he estado en los últimos 8 años, yo he estado en el Senado. Y la gente te pregunta, pues estarías mucho mejor, qué bien se vive en el Senado, no sé qué. Y al final no es real. No digo que sea una experiencia mala, para nada. Es muy interesante todo lo que sea formar parte de las Cortes, ¿no?, generales, pero es verdad que en las cámaras te aíslas un poco. La política municipal de alguna manera es la que te lleva más a lo cotidiano, al día a día, y a ver lo que quiere la gente y lo que te está reclamando de una manera o de otra. Y dentro de ese escalón, que es la política municipal, hay todavía un escalón que lo compone todo ese tejido asociativo, que es el que al final pues ve el caso, recibe a la persona, aunque luego lo tenga que derivar a la administración, pero también tenemos que ser conscientes que hay muchas personas que el acercamiento directo a la administración también le echa para atrás, o le impone, o no quieren, o tienen ciertos miedos, ¿no? Entonces yo creo que hay, como no se trabaje todos unidos, y como no haya esa intención de la que ya se ha hablado aquí, del debate, del diálogo, no tenemos nada que hacer en sociedades tan complejas como las que estamos viviendo en este momento y que han atravesado la crisis que hemos atravesado, porque hay otra cosa muy importante, y es que cuando se ha hablado de la crisis de los últimos años se piensa solo en las cuestiones económicas, en las cuestiones financieras, pero claro, las crisis de ese calibre dejan una crisis también de carácter social, que desde luego es mucho más difícil de sobrellevar y sobrepasar
que la crisis económico-financiera, eso está claro, que los vestigios quedan y hay que trabajar, y hay que trabajar mucho con las personas, y hay que trabajar mucho con las familias. Nosotros como Grupo Popular en el Ayuntamiento lo que sí estamos es muy dispuestos en estos temas a colaborar y a aportar lo que ha sido nuestra experiencia en el tiempo que hemos estado gobernando. Ahora la labor que podemos hacer obviamente es como oposición, y captando, pues como os digo, yo lo que me cuentan, lo que me dicen, trato por lo menos de atenderlo, de tomar nota y de luego hacer las iniciativas a los plenos o comisiones donde puedes hablar o preguntar a la persona que en ese momento está gobernando. Yo creo que el gobierno municipal actual a los temas de carácter social está muy abierto, está escuchando mucho lo que se le dice, está respetando también lo que se venía haciendo, que estaba bien hecho, cosa que yo creo también que es importantísimo. No se puede producir rupturas porque yo no pienso como tú, o sea, lo que se hizo antes pues ya no me vale y entonces ahora voy a empezar de cero. No es esa la dinámica en la que se está trabajando, hay muy buena relación. Yo hablo en lo que es mi campo, yo no puedo hablar por todas las concejalías, pero yo hablo en los temas de políticas sociales, en la que se llama actualmente la Concejalía de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Es muy grande su contenido, de hecho en este momento es primera tenencia de alcaldía en el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que no solo por su contenido, sino porque también el gobierno actual ha querido de alguna manera exteriorizar, que se vea que los temas de carácter social son muy importantes, prioritarios para la actual alcaldesa, y eso ha hecho que se les haya dado esa categoría de primera tenencia de alcaldía. ¿Por qué yo creo pasa esto? Pues porque yo creo que al final las metas son siempre las mismas, es decir, yo no creo que haya nadie en ningún partido que no esté de acuerdo en que no haya violencia contra las mujeres o en que no se proteja a un niño, o sea, al final el objeto es el mismo. Lo que diferencia luego a todo el arco ideológico es la manera en la que unos y otros quieren llegar a esa meta. Pues yo quiero que haya una administración más fuerte, o yo quiero que haya una administración menos fuerte y que entre más pues las economías privadas. Es decir, eso ya son luego ya discusiones más de carácter ideológico, pero afortunadamente este es un terreno en el que hay grandes acuerdos, en el que se firman declaraciones institucionales con el apoyo de todo el mundo, y que se está tratando, como digo, de alguna manera de encardinar todos aquellos grupos y todas aquellas problemáticas que nos llegan a unos u otros. Pongo por ejemplo, pues este mes es el Día del Pueblo Gitano, que ellos celebran cuando se instauró pues, su bandera, en fin, una serie de conmemoraciones que el pueblo gitano hace. Pues en el pleno anterior se hace una declaración institucional que promovemos nosotros y que el resto de los partidos aceptan. O sea que yo creo que en este momento el problema en Madrid no va a ser el que en las políticas de integración vaya a haber problemas de enfrentamiento, sino que es importante que se genere el diálogo y que se genere pues esa necesidad de contacto con el tercer sector. En cuanto a lo que es la persona que llega de fuera, de lo que se ha dicho aquí nosotros estamos realmente de acuerdo. Quizá en lo que nos distinguimos políticamente es que nosotros hablamos más del individuo, es decir, no tratamos de plantear o de meter en colectivos a cada persona. Es que estos son los inmigrantes, es que estos son los gitanos, es que estos son las mujeres maltratadas. Queremos más poner a la persona en el centro de los objetivos políticos, de las políticas sociales. Pero al final, pues insisto, es esa manera de ver las cosas diferentes a la hora de llegar a las metas que sin duda todos queremos obtener, ¿no? Dentro del legítimo debate que evidentemente existe.
Y por tanto, pues eso, felicitaros por el encuentro que hoy se hace, que ojalá se hicieran muchos más, porque además no solo nos permite el contacto, sino nos permite escuchar qué es la que está pasando. Yo hoy realmente en este distrito veo claramente que hay dos ejes con los que hay que trabajar muy de forma prioritaria. Uno sería este, del que estamos hablando hoy. Yo hablaría no solo de derechos, sino también de deberes. La persona que llega a un país, yo creo que debe también tener en cuenta y tener en la mente que tiene que adaptarse y que tiene también unas obligaciones que debe respetar y que debe de alguna manera cumplir. Y luego el otro tema, nada tiene que ver, pero yo creo que es muy importante, es el envejecimiento de este distrito. Hay una población muy envejecida, en unos porcentajes muy altos, y dentro del envejecimiento tendríamos que hablar del envejecimiento, que yo creo que puede llevar a una situación complicada a la hora de las relaciones sociales. En este momento hay en marcha varios planes de acción, varios planes estratégicos que está haciendo la concejalía. El momento, claro, no hace ni un año que ha comenzado un nuevo mandato municipal y por tanto los planes que estaban en vigor han seguido, pero los que se habían terminado ya no dio tiempo a evaluarlos y habría que ir generando otros. Por lo tanto, pues ahora es verdad que hay muchas temáticas sociales en las que estamos pendientes de que se generen nuevos planes estratégicos. Es el caso de la infancia y la familia, es el caso de la inmigración, que se está trabajando. Precisamente mañana se reúne el Consejo Municipal para la Convivencia y la Inmigración. En ese no estamos incluidos los partidos políticos, o sea, yo no podré asistir, pero bueno, es un foro, por llamarlo de alguna manera, en el que sí hay representación del tercer sector y de los técnicos especializados del ayuntamiento, del gobierno, en fin, yo creo que son foros muy interesantes. Ayer, por casualidad, hablé con una persona que trabaja en la delegación del gobierno y me preguntaba, me decía, oye, ¿no vais a hacer en el ayuntamiento el foro que había? Porque ellos mismos, aun teniendo distintas responsabilidades y teniendo más que, pues eso, mandar a la policía y hacer otro tipo, lógicamente, de actividad en la ciudad, me reconocían que a ellos les venía bien, es decir, el tener un interlocutor que les permita a las policías y a los cuerpos de seguridad el saber qué está pasando y qué transmiten las asociaciones y demás, me reconocían que era muy útil. Y la Comunidad de Madrid, a su vez, también va a poner en marcha, claro, todo, estamos en un momento un poco, aunque haya pasado casi un año, pero los tiempos en la administración son lentos, ¿no? Pues en la Comunidad de Madrid también se va a constituir ahora el foro de la inmigración, y yo creo que cuando ya estén funcionando vamos a tener una atalaya mucho más rica de análisis. Yo, me vais a llamar pesada, pero sigo insistiendo que no me gustaría que Tetuán fuera de alguna manera estigmatizado, que fuera un distrito en el que se dijera todo pasa en Tetuán, tenemos bandas latinas, tenemos los de la extrema derecha, tenemos no sé qué, porque no es la realidad. Este es un distrito en el que se convive, en el que te aceptan. Yo en estas pasadas elecciones de mayo, pues lógicamente tratas de conocer, de saludar, de tal, el estar cerca, en una palabra, y yo me he recorrido todas estas zonas y he pasado y he hablado con las asociaciones, con los de los cultos, con los de pues las peluquerías que hablaban el otro día de los dominicanos, que si son foco de encuentro para luego temas de... Pues yo entré tranquilamente y es verdad que tienes, es curioso y te llama la atención porque tienen lo que es el local de atención al público delante y detrás como una salita donde te hacen pasar, te sientas, te cuentan. Pues sí, nos puede chocar a los españoles que estamos acostumbrados a otro tipo de negocio de peluquería, pero realmente no te ponen ninguna traba, usted que viene aquí no entre, que me viene usted a contar. En ningún momento yo he notado ningún rechazo ni que nadie me dijera ¿qué demonio vienes aquí?, ¿no?
y pues igual eso, en los cultos que ahora reúnen mucha gente en esta zona, en locales, y que también hay sus más y sus menos, porque cantan, luego hay vecinos que protestan, que si hacen mucho ruido, que si también causan situaciones complicadas, pero aún así, aún habiendo asuntos concretos y aún habiendo cosas, como decía Vladimir, que te pueden chocar a los que no tenemos ese tipo de vida, yo no veo un rechazo, yo no veo que te pongan unas trabas tremendas ni nada, y entonces yo lo que creo es que en esa línea hay que seguir, porque a mí el debate político no me asusta, es decir, eso es la riqueza de la democracia, el que haya unas personas que piensen de una forma y otras que piensen de otra, pues muy bien, debatiremos en los plenos o armaremos lo que haya que armar, pero lo importante es que haya interés, y que haya interés dentro de todo el espectro político, ¿no? Y que, bueno, pues que los que en un momento dado están representando a más personas, pues tomen las decisiones porque están ocupando las posiciones de gobierno, y los demás que hagan una oposición como la tengan que hacer, ¿no? Y eso es lo que estoy viendo yo en este distrito. Es verdad que es un distrito del que nunca me he llegado a desligar del todo, pero también es verdad que en mi etapa de senadora pues no he vivido tan de cerca como ahora vuelvo a vivir, y vuelvo a visitar y vuelvo a recorrer las calles y vuelvo a ver lo que aquí ocurre. Por tanto, mi mensaje es de optimismo. Yo creo que debemos seguir trabajando muy intensamente. Debemos contar, por supuesto, con todas las asociaciones que aquí son activas, que yo, en contra de lo que se dice, creo que son pocas. Yo siempre digo que Tetuán es un distrito muy activo, que tiene un tejido asociativo muy potente, y yo eso no lo comparto. Creo que no hay mucho, habría que mover más el distrito y acercarse más a la gente. En eso también quizá los grandes partidos políticos lo hemos hecho mal, nos hemos distanciado. Es verdad que ha habido otros factores que han distanciado a la gente de los políticos o de la política de los partidos más mayoritarios, pues como son los temas de corrupción, como son los temas de la crisis, pero yo también creo que ha habido una falta de cercanía, ¿no? Y de llegar a donde está, ¿no? el problema, y el hablar cara a cara y el decir qué pasa, y yo me acerco y lo quiero saber. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, y que hay que seguir pues intentando que un distrito de tantos contrastes como es este, pues